mándenos toda la información al número de WhatsApp. Pero ahora sí, vamos con nuestro bloque de salud, porque hoy, como ya lo habíamos anunciado, 7 de mayo es el Día Mundial del Asma. Por eso nos visita el doctor Augusto Salazar, el neumólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctor, bienvenido. Bienvenido a Apréndete. Buenos días. Buenos días. Buenos días todavía. Doctor, muchas mamás en esta época del año, pues cuando ya hay el cambio del clima, nuestros pequeñitos sufren algunos cambios, empiezan con el tema de las alergias, el asma. ¿Cuáles son los síntomas que debemos tener presentes ante esta enfermedad? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, principalmente en las vías del árbol respiratorio inferior. Y cuando hay factores ambientales pueden hacer que se precipite una crisis. El asma es una enfermedad que tiene mucho que ver con la herencia y también con el medio ambiente. Ajá. Entonces, cuando cambia la temperatura, es muy probable que se incrementen estos procesos, estas reagudizaciones del asma. El asma, algo muy importante que a veces los familiares o el paciente no lo acepta, es que es una enfermedad crónica y no hay una cura definitiva. En otras palabras, el asma, desde que naces hasta que dejas de existir, vives con el asma. Ahora, pero claro, no hay una cura, pero hay tratamientos. Por supuesto. Quizás de todas las enfermedades crónicas, lo que vamos a escuchar de la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades metabólicas de bastante conocimiento, pero ambas, su evolución, por muy bien controlado que estén, siempre hay una consecuencia futura. Felizmente el asma no sucede lo mismo. El asma, si tú estás bien controlado con tu asma, puedes vivir prácticamente desde el primer día que sabes que eres asmático hasta tu último día en la tierra, total y absolutamente controlado tu asma. El problema es que eso nos falta. Muchos no aceptan el diagnóstico y eso les hace resistir al tratamiento, y otros, como lo ha mencionado, se descuidan, sobre todo en cambio de estación, beber bebidas frías o beber bebidas que tienen colorantes, preservantes. En los niños en particular, las fiestas infantiles. Claro, es porque una eso pena. Se relaciona mucho con las alergias, pues, ¿no? Las Así alergias, y es ahí donde nuestros pequeños pueden sufrir de alguna crisis. Estas crisis que les puede dar a los pequeños por las vías respiratorias, ¿cómo las podemos controlar? En primer lugar, el paciente asmático, una vez que sabe que ha sido diagnosticado que padece este problema, debe usar su medicación, la medicación que vendría a ser controladora, que es un antiinflamatorio. El antiinflamatorio que más se usa en el mundo es en la forma inhalada, porque su efecto es localizado en las vías respiratorias y muy poco pasa a la vía sistémica. Vale decir que afecte a los huesos, que afecte a la vista, que afecte a otros órganos, porque como no hay un medicamento que sea bueno totalmente, en este caso los antiinflamatorios corticoides que se usan para el asma, en forma sistémica, en dosis altas, por ejemplo, cuando tiene crisis, cuando el paciente es manejado por un médico no especialista, entonces baja las defensas, los huesos se debilitan, y todo eso se puede evitar si el paciente permanentemente usa su medicina controladora. Exacto, doctor. ¿Y qué es lo que no debería hacer una persona asmática? Bueno, en primer lugar, el paciente asmático debe identificar cuáles son los factores que desencadenan sus crisis. No hay un solo tipo de asma, hay diversos. Como mencionó al inicio, hay un grupo que se llaman asmas que tiene un componente alérgico importante. Tal vez sería la mitad de la población asmática que tenga este grupo. En estos pacientes debe identificar, qué olores, el humo, qué comidas lo empeoran. Por decir, hay personas que si comen un chupe de camarones asmáticos, a las 24 horas o antes de las 24 horas tiene que ir a la emergencia. Exacto. Porque esa sustancia, la histamina, que está elevada en estos mariscos, hace que su asma pierda el control y se desencadene una crisis.
Otros Ahora, por decir que ajá. tienen más posibilidades de hacer su problema cuando toman bebidas heladas, los amigos, los compañeros, vamos a tomar una bebida fría o cerveza y se reagudiza. Ahora, doctor, en esta época del año que ya se está acercando el frío, ya está haciendo mucho frío por las mañanas, y es más, hace poco yo llevé a mi pequeñito por emergencia y vi a muchos niños con el tema de la nebulización, que los nebulizan porque, claro, se les cierra el pecho, empiezan a tener un cuadro de alergia muy, muy fuerte, y eso también produce mucho el asma, pues no es uno de los factores del asma en sí. Hay algo importante que es controversial, digamos, en el sentido del manejo del asma. El manejo del asma, como dije, lo ideal es tener una medicina controladora que se usa toda la vida y lo único que va a variar es la dosis de acuerdo al momento, a las circunstancias del paciente. Pero la otra, la aliviadora, es que a veces se exagera. La aliviadora son los beta-2 agonistas de acción corta, por ejemplo el salbutamol, el fenoterol, son medicamentos que se usan en emergencia para nebulizar. Pero esto en un país como el nuestro, que hemos sufrido el COVID, y Claro. hemos sufrimos y seguiremos sufriendo la tuberculosis. Estas enfermedades, cuando tú nebulizas a un paciente, al ambiente se estás lanzando sus partículas de lo que él tiene. Si esta persona tiene un virus, pues a todo el ambiente que exhala, cuando le nebulizas, a todos los demás lo contagias. Me ocurre en mi rotación de pediatría en el niño, no había una semana que no tenga un virus. ¿Por qué? Porque en ese entonces, teniendo más cerca de 30 años, todos usaban la nebulización. Hoy en día está bien limitada la nebulización y se prefiere el uso de aerocámaras con los bronquidilatadores, mucho más seguros y menos contaminantes. También. Doctor, es exactamente igual de efectivo. Ajá. Muchísimas gracias por la visita que nos ha hecho esta mañana. Emprendete. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, todos los hospitales tenemos el servicio de neumología, unos más, otros menos. En este caso, yo trabajo en el 2 de mayo, tenemos el servicio de neumología, donde tenemos consultorios y tenemos varios colegas que son expertos en el manejo del asma, porque el asma más común es el que se maneja inhaladores. Hay otro que se usa medicinas biológicas, que son más difíciles de manejar y requiere de mucha preparación del colega. Muchísimas gracias, doctor Augusto Salazar, por estar esta mañana. Empréndete. Nosotros continuamos con más. Adelante, Carla. Así es, nosotros continuamos.